Amat, doctor Mario Alberto Amat Traconis. El doctor es egresado de la UAP, estudió medicina en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Hizo la especialidad en el Hospital General Manuel G.A. González en México, en la Ciudad de México, y reumatología en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Agradecemos, doctor Mario Amat, su participación, por aceptar colaborar con nuestro colegio. Le dejamos el micrófono. Muchas gracias, pues agradeciendo a Salomón Barrios López y también al doctor Arturo Salas González por la invitación. Un honor estar con ustedes y sé que requiere de mucho esfuerzo para hacer un congreso, entonces los felicito ampliamente. Voy a ver si ahora ya está. Ahorita me pongo yo en la... ¿Ya compartí o no? Sí, ya está compartido. Sí, doctor, listo. Colóquelo en modo presentación, por favor. No pongo aquí la camarita. Allá. Estoy. Y ahora... Muy bien. Pues muy buenas tardes nuevamente y agradeciendo, reiterando el agradecimiento por la invitación. Pues bueno, evidentemente es un abordaje general de los avances que ha habido quizás en los últimos 20 años en reumatología, sobre todo concerniente a las nuevas terapias, y que bueno, al final han estado también, gracias al COVID, también han tenido mucha resonancia. Entonces vamos a abordar estos aspectos: la historia, genética y patogenia, criterios de clasificación y climetría como aspectos generales para irnos embebiendo de qué es lo que ha pasado en todo este proceso de conocimiento en el área de las enfermedades autoinmunes, el reconocimiento de anticuerpos, patología, su abordaje terapéutico, y concluiremos con las generalidades de terapias biológicas y de las pequeñas moléculas, que ese es el sentido de la plática. Bueno, las enfermedades reumatológicas nos han acompañado desde tiempos milenarios, y hay evidencia de esto en poblaciones de Norteamérica, en este hallazgo de 931 esqueletos, donde encontramos una positividad de artritis reumatoide en estos pueblos, incluso siendo el más viejo la población de EVA, desde 6.000 a 6.500 años antes de Cristo. Así también la caracterización de algunas tribus, sobre todo también de Norteamérica, algunos grupos ancestrales como los amerindios, donde predominan la artritis reumatoide o las enfermedades de tejido conectivo, contrastando con las de abajo, como el esquimo Aleutia, donde predominan las espondiloartropatías. Y así seguimos avanzando en el tiempo, y también ya en la época colonial, pues encontramos la evidencia de que en los códices de Tlatelolco de 1552 hay evidencia de estos de manifiestos o de esos códices donde hay la medicina tradicional o herbolaria, y aquí, en ese caso, estas plantas están relacionadas con, en este caso, ahí tenemos en rojo, la utilidad en la podagra, que como sabemos es quizá de los signos patognomónicos más conocidos en relación a la gota. Así también en el arte, ¿no?
tenemos evidencia en las pinturas de cambios en algunas escenas o en algunos personajes. Aquí, en esta pintura de Jean Rosart, donde está haciendo un acercamiento de las manos, se ven las características de las deformidades de artritis reumatoide. A mano derecha, en una pintura de Botticelli, en el nacimiento de Venus, que es el hallazgo de una mujer muy joven, donde también seguramente una artritis crónica juvenil, donde también la caracterización típica de las deformidades de la artritis. Y abajo tenemos a uno de los pintores ampliamente reconocidos, Auguste Renoir, que quien cursaba con artritis reumatoide, ya lo vemos ahí en una etapa avanzada de la enfermedad, con estas deformidades también muy acentuadas, incluso en sus años finales de la enfermedad, él se tuvo que apoyar con poleas para poder seguir pintando hasta al final de sus días, y esta es una de sus pinturas favoritas para mí. Y ahí damos un super salto a la era ya, por definir la moderna, o después de la Revolución Industrial, y después con el advenimiento de las guerras, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo el continuo desarrollo del conocimiento científico. Y tenemos a Jepsen y Watson y a Francis Crick, quien escriben en la revista Nature en 1953 las características de la estructura de doble hélice y obviamente el resto de caracterización de los ácidos nucleicos, y quienes reciben el premio Nobel en 1962. Y aquí comienza pues muchos de los avances de la ingeniería genética, que están muy relacionados a la biotecnología y el desarrollo de nuevas sustancias, tanto diagnósticas como terapéuticas, en el área de la reumatología. ¿Qué nos llevó a esto? Bueno, pues aquí, como vemos en esta diapositiva de la fisiopatogenia de la artritis reumatoide, prácticamente nos enfocaremos en artritis reumatoide y el lupus para ir entendiendo que todo el fenómeno inmunológico de mayor relevancia en esta área, aunque cada una de las enfermedades reumáticas tiene su caracterización única. Pero bueno, esta es toda la serie de polimorfismos asociados a la fisiopatogenia, siendo el primero el HLA-DR21, que es el más conocido porque caracteriza principalmente a una artritis de mal pronóstico. Y en esta diapositiva, que tiene que ver con el lupus, ¿no? También del New England, donde vemos este polimorfismo, ¿no? Toda la caracterización, o bueno, dónde están toda la serie de alteraciones inmunológicas en el lupus asociadas a los cromosomas, en qué lugares se encuentran en cada uno de los cromosomas. Este polimorfismo es el que nos ha traído de cabeza en prácticamente todas las enfermedades reumatológicas, porque eso dificulta, obviamente, tener un target de desarrollo, ¿no? O sea, al haber tantas alteraciones, pues generan más dificultad para establecer cuáles son los que cobran mayor relevancia e incluso el desarrollo de las nuevas tecnologías. En comparación quizá con las enfermedades oncológicas, que están mejor definidas a través del conocimiento de la genética. También cobra relevancia el conocimiento de todas las células hematopoyéticas, con sus diferentes líneas celulares, algunas participando directamente en el daño o perpetuándolo a través de señalizaciones entre estas mismas, ¿no? A través de los linfocitos, de las células B, de las natural killer, de los macrófagos, que perpetúan también el daño o los fenómenos de señalización, como lo veremos más adelante.
Entonces, es una gama de, ¿no?, de sustancias, de componentes que están relacionados en las enfermedades reumáticas. Así también, ¿no?, cobra relevancia la estructura de los anticuerpos. Esta es la estructura esquemática de una molécula de anticuerpo, con su región variable, que son que es el sitio de unión del antígeno, que suelen ser las astas de esta molécula, y la base, que es la región constante, que es la función efectora. Y así también tenemos la estructura esquemática del receptor de célula, con su región variable y su región constante. Bueno, tratando de concluir en esta parte, bueno, tenemos todo en la parte izquierda, el fenómeno conocido, genético, y también las condiciones del lado derecho, el fenómeno ambiental, la exposición a diferentes bacterias, a virus, como es el Epstein-Barr, el tabaquismo, que está también ligado prácticamente a todas las enfermedades. No tienen ni cómo ayudarlos a los que fuman, porque cada vez que pasa y tenemos más conocimiento sobre el tabaco, tiene que ver con muchas enfermedades, y estas no son distintas a las oncológicas, ¿no? Y su interacción de estos fenómenos ambientales con diferentes sitios, ¿no? A nivel bucal, el efecto que tienen a nivel pulmonar, como sucede ahora en el COVID, la microbiota, que también es todo un órgano de alta complejidad que cada vez sabemos más de él. Y después vienen las modificaciones epigenéticas, ¿no?, que no tienen que ver estrictamente con las alteraciones hereditarias, pero sí con los fenómenos de traslocación y que generan alteraciones a nivel celular, como la citrulinización, como lo conocemos en los estudios que solicitamos, la fosforilación y todas estas interacciones bioquímicas que generan actividad o se relacionan a la respuesta inmunológica. Y abajo, obviamente, todos estos fenómenos generan al aparato linfoide para producir sustancias, y en órganos susceptibles, como suelen ser la synovia, en el caso de la artritis reumatoide, pues se traducen al final en los procesos de daño, inflamación y potencialmente limitación y daño estructural irreversible, de no controlar. Así tenemos que también incluso en enfermedades que suelen tener un comportamiento más benigno, como es la artrosis, en esta búsqueda que hizo uno también de los reumatólogos que más estudian, Fernando Moreno, la genética y la epigenética de las enfermedades reumatológicas, pues todo los genes asociados también en la artrosis, siendo además una enfermedad relativamente benigna, pero bueno, que también conlleva en este ámbito genético, también se vuelve compleja, y que también obviamente está sometida a los factores ambientales o biomecánicos. Muy bien. ¿Qué más hemos avanzado? Bueno, se ha hecho un gran esfuerzo después con el hecho de la medicina basada en evidencias, bueno, de categorizar mejor las enfermedades reumáticas, y desde hace mucho tiempo tenemos los conceptos de los criterios de clasificación y o diagnóstico, ¿no?, que uno le da mucho más sentido al hecho de que podamos caracterizar mejor una enfermedad con fines epidemiológicos, tanto que el diagnóstico puede tener aspectos más específicos o más limitados para establecerlo. Y bueno, en ese caso
del artritis reumatoide, bueno, también son consideraciones dinámicas que obedecen también al desarrollo, obviamente, de tener nuevos conocimientos en biomarcadores, o se van incorporando estudios de imagen, como suele ser la resonancia magnética, en las espondiloartropatías como criterios diagnósticos, con las características propias de esta. Y en el caso de la artritis reumatoide, pues tenemos la clasificación anterior, ¿no?, del American College de Reumatología de 1987, donde se caracterizan, bueno, donde vienen los diferentes criterios, pero ya para el 2010, con los nuevos criterios, incorporamos biomarcadores, que son los anti-CCPs, las semanas de duración, las características de la afección articular, ya también deshaciéndonos de otros criterios clínicos como los nódulos reumatoideos. Entonces, estableciendo dos líneas. La clasificación del 87 ayuda a caracterizar una artritis ya bien establecida, mientras que la nueva clasificación nos permite hacer diagnósticos de artritis temprana que obviamente están muy ligados como vamos a ver más adelante, a la nueva manera de enfocar el enfoque terapéutico de las enfermedades. Así tenemos la clinimetría, siendo la ampliamente conocida, la de Steinbroker, ¿no?, que nos enseñaron en la universidad hace muchísimos años sobre la capacidad funcional, y que incluso, bueno, vemos que es desde el 49, modificada en 1992, pero ya también se han hecho grandes esfuerzos desde los 80, desde los 90, a tener mediciones en cada una de las enfermedades, ¿no? El DAS28 en artritis, el SLEDAI en el lupus, el BASDAI en espondilitis anquilosante. Entonces, bueno, todas estas clasificaciones nos ayudan a establecer, a ir evidenciando cómo va una enfermedad. Así también, tratando nuevamente de resumir, entonces tenemos en este caso los mecanismos de la enfermedad de lupus, ¿no?, donde volvemos a tener estas consideraciones genéticas, el medio ambiente. En el caso del lupus se agrega la condición hormonal y los fenómenos epigenéticos, y pues toda esta carga de complejos inmunes, de autoanticuerpos, anticuerpos, de la activación de células T y de citoquinas proinflamatorias que en el espectro de lupus generan daño a diferentes órganos blancos. Y en la parte, ¿no?, de anticuerpos, de complejos inmunes, de citoquímicas y células T, pues se ha enfocado el arsenal terapéutico. En esta revisión, ¿no?, de la caracterización de los anticuerpos antinucleares, que proviene a partir de los años 50, donde se evidencian las células LE, y a partir de estas células LE y con los avances de la ingeniería genética, se desarrollan o comienzan a caracterizarse los anticuerpos antinucleares, y que han permitido también tener un gran espectro pues de reconocer o de diferenciar diferentes enfermedades, no nada más en el lupus, sino en el Sjögren, en la esclerodermia, con sus diferentes tipos o variedades de afección. Así también la condición patológica, como en este caso, ¿no?, el conocimiento de la inmunohistoquímica para determinar las alteraciones en el caso de nefropatía por lupus y poderla clasificar en base a las características de afección. Así tenemos, bueno, que todo este conocimiento
pues ha ido avanzando y en algunos casos, como en el caso del lupus, bueno, tener algunas moléculas como es el belimumab, que son las nuevas moléculas, o la única, probablemente la única molécula en el mercado que tenemos que pueden tener utilidad específica, ¿no? Y que es derivado del conocimiento en el terreno de las citoquinas, particularmente de las células. Y además, bueno, el resto de inmunosupresores que siguen teniendo un papel preponderante, ¿no? La ciclofosfamida, el metotrexato, acetoprina, mometímico fenolato, y actualmente el grupo de pequeñas moléculas, que también hay estudios que seguramente en el futuro esperemos sean prometedores para el control de la actividad de la enfermedad. Entonces, resumiendo nuevamente, ¿no? Tenemos todos esos factores ambientales, genéticos, epigenéticos, estas condiciones que generan pérdida de la tolerancia inmunológica, ¿no? La activación de células de diferentes grupos celulares que activan y perpetúan junto con el sistema inmunológico la afección o que transitan afectando diferentes organismos de acuerdo a la caracterización de cada enfermedad. Este es un fenómeno que se repite prácticamente en todas las enfermedades, con sus particularidades, obviamente, de cada una de las enfermedades reumáticas y bueno, de fenómenos también coexistentes o condiciones que pueden también coexistir dentro de la complejidad del daño estructural y de los fenómenos sistémicos, ¿no? Daño endovascular, con la predisposición a compromiso cardíaco, ¿no? Incremento de las enfermedades cardiovasculares. Ahora ya los pacientes reumáticos, como ha pasado también con los oncológicos, ahora el problema, aunque por otras causas, quizá por el tratamiento, también ahora nos preocupamos por sus desenlaces finales que seguramente tienen que ver con el fenómeno inflamatorio a nivel cardiovascular. Entonces, todo esto nos ha ayudado. ¿Qué ha pasado en las últimas 2 décadas? A partir de la llegada de las terapias biológicas, el abordaje terapéutico estaba basado en la famosa pirámide que se desarrolló en los años 70, 80, ¿no? Al incorporar, al llegar las terapias biológicas, sobre todo los grupos de trabajo más reconocidos en artritis, como es Joseph Smolen con su equipo, y han establecido un término que es, seguramente cuando revisan diferentes artículos se basa en el treat to target, ¿no? O sea, en cómo abordar ya de forma diferente y con objetivos el manejo, en este caso de artritis reumatoide, pero que también puede ser un símil en otras enfermedades reumatológicas. Y pongo esta porque es la que está obviamente más ligada al uso de las terapias biológicas. Y bueno, hoy sabemos que tenemos que intervenir en forma temprana. Para eso tenemos nuestro criterio de clasificación que también nos ayuda a intervenir en forma, a hacer un diagnóstico oportuno y estar evaluando y hacer cambios en el manejo si es necesario para la intervención de la enfermedad. Entonces, bueno, ahora tenemos diagnóstico temprano, como la parte de aquí central, clasificar en base a nuestra clinimetría cuál es el nivel de actividad de la enfermedad, evaluarlo cada 3 meses y tomar decisiones en el ámbito terapéutico. Entonces, esto es muy importante porque es relevante no retrasar la terapéutica y la evaluación es mucho más rígida hoy en día. Y bueno, sin asustarnos de esta diapositiva, pero bueno, aquí de manera esquemática están los componentes de los cuales se ha ido desarrollando las diferentes moléculas, ¿no? Arriba en la parte, ¿no? Con respecto a los órganos linfoides, bueno, la acción de los CD20, CD40, ¿no? Que
que ayudan a la señalización y a la activación de diferentes líneas celulares, ¿no? Con activación de la célula plasmática. También los fenómenos de angiogénesis que también están asociados a estas enfermedades. En la parte central vemos todo la interacción de macrófagos, neutrófilos, también los condrocitos que también estimulan las citoquinas como interleucina 17, interleucina 1, anti-TNFs, ¿no? Factor de necrosis tumoral, interleucina 6, y todos estos factores, junto con los que tenemos en la parte de abajo, con los ligandos como el RANK, que en el caso de osteoporosis tenemos terapia también biológica, como lo veremos más adelante, pues todas estas interacciones, ya a nivel de los actores, desde las citoquinas, incluso desde de los ligandos que tienen que ver con todo este nivel de interacción, pues tenemos todo el desarrollo potencial que ha sido muy útil en los últimos 20 años para abordar de forma diferente la terapéutica en las enfermedades reumáticas más conocidas o más graves, como es artritis reumatoide. Y obviamente también vasculitis y otras enfermedades también de alta complejidad, pero que afortunadamente con una prevalencia más baja. Entonces aquí tenemos, bueno, todas las llaves o las moléculas que están implicadas en la patogénesis ya enlistadas, todo ese esquema que veíamos en el anterior, aquí de una manera más simplificada, y además cuáles son sus funciones relevantes dentro de la enfermedad. Así también, como comentábamos, ¿no? Los factores, algunas interacciones en los factores de crecimiento y diferenciación, y ya aquí encontramos en esta revisión, pues también los factores transcripcionales que tienen que ver con la señalización intracelular, que tienen que ver o que está relacionado con las pequeñas moléculas o las moléculas JAK. Y que hay diferentes, como lo vamos a ver más adelante, diferentes familias. Otras familias importantes. Bueno, ¿qué tenemos que conocer? Bueno, la nomenclatura de los agentes biológicos, es importante tener un conocimiento general de esto, ¿no? Primero caracterizar cuál es el órgano blanco al cual puede ser el sistema inmune o algún órgano específico, y se diferencian por este número por las letras. Si el origen es también el origen del biológico, si es humano, si es de ratón, si viene de hámster, etcétera, ¿no? Y el tipo de molécula, ¿no? Si es un anticuerpo monoclonal, si es una proteína de fusión, tendrán estas determinantes. Así también tenemos las inmunoglobulinas, ¿no? Ya habíamos visto en la parte anterior, bueno, el desarrollo, el reconocimiento de las inmunoglobulinas, y bueno, estas han sido fundamentales para el avance o el desarrollo de las terapias biológicas, ¿no? Entonces, las inmunoglobulinas como anticuerpos monoclonales, ¿no? Pueden ser en estos dominios que pueden ser variables y la región constante, ¿no? La sustitución de los CDRs, que son los que se unen a las células que reconocen, estos se pueden modificar y tomarán el nombre, si es murino, ¿no? Si tienen solamente un componente animal, y quimérico si las variables, o si estas variables o las regiones hipervariables son modificadas, ya sea en la región constante o la región variable, si están sustituidas también por
por dominios de origen humano. Así tenemos que si se reemplazan los dominios constantes, los variables y los CDRS, tenemos los anticuerpos completamente humanizados, como adalimumab, golimumab y denosumab, que se usa para osteoporosis. También en forma esquemática, bueno, dependiendo del fragmento o dependiendo de la característica de donde provenga, van a tener también su nomenclatura. Si es murino, será momab. Si es quimérico, o sea, humano y murino, será simab. Tendrá esta terminación. Si es parcialmente humanizado, sumab. Y si es completamente humanizado, mumab. Entonces, ¿qué ha pasado con los medicamentos biológicos? Bueno, no nada más en el área de la traumatología cobran importancia. Conocemos muchos medicamentos, sobre todo en el área oncológica. Obviamente en las vacunas también ha tenido un gran desarrollo. Y bueno, ¿de dónde viene la complejidad y también relativamente el costo de las terapias biológicas? Aunque personalmente considero que tiene que ver también cómo está estructurada la salud en el mundo, pero eso es un debate académico diferente, pero bueno, sí es cierto que el desarrollo de una molécula, de las grandes moléculas grandes como fue al inicio los anti-TNF, pues sí requieren de alta tecnología, ¿no? Esa tecnología también que ha sido obviamente generada por el desarrollo en biotecnología, pues es relativamente costosa y bueno, vemos todo aquí en forma esquemática representado, ¿no? El sustrato, en el caso de infliximab, que es un anti-TNF, pues el sustrato que es murínico, ¿no? Y todo el proceso de obtención de los genes, de obviamente hacer la cadena, la sustitución de las regiones de la inmunoglobulina para desarrollar la molécula con bioreactores, que son también de alta complejidad. Y bueno, eso también ha generado, como comentaba al principio, pues que sean medicamentos relativamente muy costosos. Y bueno, en esta revisión del 2011 vemos ya para estas fechas, comenzando el abordaje de las terapias, de las diferentes terapias en artritis reumatoide, en este caso, pues ahí las tenemos, ¿no? Las muy conocidas como los medicamentos modificadores, como metotrexate, sulfasalazina, leflunomida, hidroxicloroquina, y ya para esta fecha ya habíamos incorporado, además de los anti-TNF, certolizumab, perdón, anticuerpos ante células B, como el rituximab, que es un anti-CD20, inhibidores de moléculas de coestimulación, como es el abatacept, y inhibidores de interleucina 6, ¿no? Que estos se incorporan. Y ya para esta fecha también el primer medicamento sintético que comenzábamos a obtener. Y esto contrasta, pues, con lo que teníamos en el 2014, en el 2004, ¿no? También en la revista de New England, ¿no? Donde todavía teníamos sales de oro como recomendaciones, acetoprina, minociclina, las cuales pues han definitivamente ya para 7 o 8 años de avances en estas tecnologías, pues dejaron de ya estar dentro del criterio de manejo. También tenemos, entrando en materia de la vía de las proteínsinasas o de los inhibidores de JAK,
tenemos que son enzimas que están modificadas bioquímicamente por otras proteínas y enzimas, activándolas o desactivándolas dependiendo del objetivo de la comunicación intracelular de la membrana hacia el núcleo. Ahora bien, ¿cuál es el papel de las proteínsinasas en el marco del sistema inmunológico? Citando al artículo, ¿no? Pues el complejo funcionamiento de las células del sistema inmune depende en parte de las proteínsinasas por su papel determinante en la señalización. Palabra clave de los procesos celulares de crecimiento, maduración, diferenciación, migración, inflamación, envejecimiento y apoptosis. Estos fenómenos o las alteraciones o los defectos de la activación y de la regulación de este sistema, pues pueden alterar sistemas endocrinos, favorecer el desarrollo de fenotipos celulares malignos o anómalos, como en el caso del cáncer y las enfermedades autoinmunes. Entonces, ¿qué es el proceso de señalización celular? Pues es la elaboración de una respuesta nuclear a partir de la recepción de un estímulo que es reconocido por los receptores de la membrana celular. Esto lo veremos también más adelante de forma esquemática. Y, pues, en conclusión, bueno, estos son 5 fenómenos de reconocimiento celular. El reconocimiento de citocinas como quimiosinas, interleucinas, factores de crecimiento o antígenos por parte de receptores específicos, la unión de este receptor al estímulo que induce cambios conformacionales de las proteínas adyacentes. Estos cambios conformacionales también favorecen la activación de las sinasas y de las tirosinasas y favorecen la fosforilación de sus residuos de tirosina. La activación de las sinasas desencadena la activación de otras proteínas en cascada en dirección hacia el núcleo celular. Y que generan pues, el inicio de la transcripción genética para síntesis de proteínas o la iniciación de procesos celulares como la diferenciación, maduración, proliferación o apoptosis celular. Entonces tenemos 3 vías importantes de las tirosinasas, ¿no? La MAC, la SIG y la JAK-STAT, ¿no? En la parte de arriba pues tenemos las interacciones con sus receptores de membrana de cada una de estas vías. Estas vías tienen además sus familias, que cada vez hemos conocido mucho más de ellas. Y en la parte central, pues tenemos los inhibidores o los que generan control de estas interacciones en cada una, ¿no? Son las sinasas que actúan en forma negativa en toda esta iniciación de los receptores de membrana. Y estas al final lo que generan es pues una respuesta celular que cada una de estas vías tienen, estimulan o tienen cierta caracterización en este fenómeno, ¿no? Unas como son las vías MAP en las apoptosis, en procesos de inflamación, como vemos en la parte de abajo, proliferación y producción de citoquinas, la vía SIC con el transporte de calcio, apoptosis, fagocitosis, supervivencia de la producción de citoquinas, y la vía JAK, ¿no? Con también diferentes procesos a nivel de su relación con los linfocitos T, linfocitos B y la fuerte y la producción de citoquinas, siendo esta vía la que está más vinculada con el desarrollo de nuevos medicamentos. Entonces, bueno, aquí vemos cuánto se ha ido generando de información sobre las diferentes vías de JAK, permanentemente las enfermedades autoinmunes, para obviamente diferentes enfermedades, artritis, esclerodermia, lupus, etc. También en las enfermedades como psoriasis, ¿no? Vemos en el caso de psoriasis, vitiligo, cuáles son
las familias relacionadas con esas enfermedades y los inhibidores selectivos y no selectivos que actúan a este nivel. Esta revisión del 2018 es una revisión, considero importante, de Paul Emery, porque, bueno, esto viene a 18 años ya de la aparición tanto de las terapias biológicas y también de los inhibidores de JAK. Entonces, se dieron a la tarea de recopilar una data importante de 3 sistemas de publicación, excluyendo una buena parte de estos en base al nivel de evidencia, para incluir solamente en revisión 71 artículos, y se enfocaron sobre todo a intentar caracterizar en qué estamos de información con respecto al manejo de una monoterapia en artritis reumatoide. Entonces, incluyeron abatacept, adalimumab, ¿no? diferentes anti-TNFs, interleucina 6, y el artículo viene a colación porque, bueno, conocemos muy bien que el metotrexate, a pesar de la llegada de las terapias biológicas, ha sido fundamental, no nada más en su manejo inicial de las enfermedades, sino también en asociación a prácticamente todas las terapias biológicas. Y ahora, con la llegada de nuevas moléculas, se generó la intencionalidad de tener, o se ha generado, o se ha activado la necesidad de tener monoterapias para las enfermedades, pero hay que recordar que el metotrexate, con la interacción de muchas de estas moléculas, favorece incluso que sea mejor tolerado, o sea, que la acción de las terapias biológicas junto con metotrexate sea más eficaz, que también la pérdida de tolerancia o la producción de autoanticuerpos esté más limitada en los productos de terapia biológica, ¿no? Y es de reconocerse que el metotrexate sí actúa limitando la inflamación y también retrasando el daño. Entonces, hoy que tenemos un acúmulo de diferentes terapias, pues es importante definir cuáles, ¿no? Y esa es la respuesta que da, y que lo veremos como en las conclusiones. Pues bueno, falta por definir en este gran arsenal de terapias biológicas y de citoquinas y de pequeñas moléculas, caracterizar mejor y tomar y tener mayor conocimiento de qué terapias pudieran funcionar mejor como monoterapia, o hay que continuar la combinación de metotrexate con algunas de ellas para tener mejores resultados. Y ya por último, también una revisión, esta sí reciente, de los últimos 10 años de los inhibidores de JAK. Obviamente esto ya toca también, como seguramente han estado insistiendo, ha habido seguramente pláticas con respecto al COVID, que es nuestro coco. Y bueno, obviamente los inhibidores de JAK han estado participando en los fenómenos de autoinmunidad, como lo hemos comentado en diferentes diapositivas, ¿no? Con diferentes vías de señalización, y obviamente ahora con el COVID, con respecto a los procesos infecciosos. Y bueno, tenemos en esta forma esquemática, para seguir abundando al tema de COVID, bueno, los diferentes, cuál es la cascada que hay, que se genera de autoinmunidad al reconocer el SARS-CoV-2, al reconocer
los receptores de angiotensina al virus a través de una proteína S, bueno, esto inicia toda una serie de factores a nivel alveolar, ¿no? Con la activación de interferones que llevan a la replicación en primer paso del virus para continuar con esta complejidad de respuesta inflamatoria que hemos estado comentando ampliamente, con diferentes citoquinas inflamatorias, con su interacción con macrófagos, con neutrófilos, con natural killer, con linfocitos, y que además ya en la etapa final del proceso inflamatorio del COVID, también las interacciones en la angiogénesis, conduciendo o incrementando hasta un 30% el desarrollo de trombofilia. Claro, asociado a los casos de severidad y como se hizo con el baricitinib, obviamente durante todos estos procesos pueden tener utilidad alguna de las vías de los JAK. Y bueno, seguramente esta es una, además para poner todos los ensayos clínicos que ha habido en COVID. Y bueno, como conclusiones, para terminar, las terapias biológicas y las pequeñas moléculas ocupan definitivamente un lugar relevante en las enfermedades reumatológicas. Como lo comentaba en el artículo de 2018, el futuro es identificar e individualizar el manejo. Para eso tenemos que ir desarrollando nuevos biomarcadores, seguir ampliando el conocimiento genético, establecer diagnósticos tempranos y continuar con un manejo intensivo en las enfermedades reumatológicas. Seguramente el acceso a los estudios de imagen, como es en las espondiloartritis, tendrán también un valor importante, aunque sabemos el inconveniente del costo. Y el futuro también de los biosimilares. Ya comentaba yo que, bueno, las terapias biológicas predominantemente son de difícil creación. Y bueno, ya nos hemos enfrentado a esas dificultades en años anteriores con rituximab. Y bueno, no dejar a un lado el humanismo, independientemente de los avances de la biotecnología, del desarrollo de la ciencia en el área de la medicina, seguimos construyendo la medicina como un arte, con mantener siempre cercanía con los pacientes, con un gran afecto y ahora en estos nuevos tiempos con una mayor empatía. Pues muchas gracias. Agradezco nuevamente a todos. Predominante la caracterización de las enfermedades crónicas. Es la misma que las otras, que el resto de enfermedades. Entonces, y suele ser una anemia no severa asociada a la actividad de la enfermedad. Predominantemente tiene que ver mucho con la interleucina 6, son pacientes que tienen mucha respuesta inflamatoria, pueden beneficiarse si hay falla a los fármacos convencionales o al manejo convencional. Eso puede ser una buena opción, sí. Pero también hay que considerar que si la anemia es, bueno, tiene otras características, como puede ser por deficiencia, pues hay que sustituirla, pero también puede acompañar las enfermedades reumáticas, otros fenómenos médicos, ¿no? Entonces siempre hay que estar alerta de que no esté asociado a un problema linfoproliferativo o mieloproliferativo. Obviamente habría que caracterizar mejor esa biometría hemática, pero bueno, siempre hay que estar alertas, aunque es una paciente todavía joven, pero bueno, de mieloma, de otras consideraciones clínicas, aunque por edad no correspondería, pero seguramente habría que checar primero si está en falla.
Doctor Salomón, tiene su micrófono apagado. Perdón. Estaba cerrado el micrófono. Muchas gracias, doctor Ramat, por su respuesta. Por aquí hay otros comentarios. La doctora Magdalena Ocampo le manda a felicitar por su plática. Siente que es una plática de mucha utilidad, ¿verdad? Ya que ellos están al frente de la batalla, ¿verdad? Con los pacientes que llegan con enfermedades reumáticas. Gracias y felicidades, doctor. Gracias. Pues hay muchas felicitaciones, doctor, por cuestiones Gracias. Sí, y nada más para abonar, definitivamente el primer nivel y el segundo nivel de atención es fundamental. De ellos dependemos para que se hagan diagnósticos tempranos y podamos intervenir en forma adecuada, ¿no? Y todas las enfermedades reumatológicas son de difícil diagnóstico. Y la palabra que siempre les digo es que el principio de diagnosticar algo difícil es con el reconocimiento de no saber que tiene que el paciente no sabemos qué tiene. Y creo que eso activa o limita que nos equivoquemos con relativa frecuencia. Pues muchas gracias nuevamente. Sí, doctor. Pues bueno, por ahí comentaba un médico también sobre la disponibilidad de las terapias biológicas a nivel institucional. Pues yo lo que he visto que sí ya está disponible, nada más que el problema es claro, que está un poco restringida, ¿no? ¿Cómo ve usted, doctor? Sí. Ha habido un retraso, sobre todo en la Secretaría de Salud, es donde más se ha limitado el uso, principalmente en enfermedades reumáticas. También conocemos que es una población muy vulnerable, que tarda mucho en llegar al reconocimiento de la enfermedad y tratarse, pero a diferencia de CESBER, el Seguro Social brinda todas las moléculas que tienen mayor relevancia en enfermedades reumáticas y en otras, como las oncológicas o incluso deficiencias primarias, ¿no? Ok. Muchas gracias, doctor. Agradecemos nuevamente de parte del Colegio de Medicina Interna su participación y su colaboración. Hasta pronto. Gracias. Bye.